Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una historia que ha cautivado a miles, un relato de amor tan poderoso que las adversidades y los rumores parecían insignificantes. Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo de Demet y Can, una pareja cuyo vínculo, a pesar de las calumnias, demostró ser imparable. Si son amantes de las historias que inspiran y emocionan, y aún no lo han hecho, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería un amor capaz de resistir cualquier tormenta, de sortear obstáculos que para otros serían insuperables? Esa es precisamente la historia que vamos a desentrañar hoy. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo por su talento actoral, sino por la química innegable que desplegaron en pantalla, y que como muchos sospechábamos trascendió los sets de filmación. Pero como suele suceder con las historias de amor que capturan la atención pública, los reflectores trajeron consigo no solo admiración, sino también una dosis considerable de especulación y sí, también calumnias. El camino que recorrieron juntos, o al menos lo que el público percibió de él, estuvo plagado de murmullos, de teorías conspirativas y de juicios precipitados. Hoy vamos a poner un poco de orden en todo ese ruido, a recordar por qué su conexión nos pareció tan especial y a reflexionar sobre cómo, a pesar de todo, su historia se mantiene viva en la memoria de muchos. Cuando Demet Özdemir y Can Yaman se unieron para protagonizar la serie Erkencikus, el mundo no tardó en enamorarse de ellos. La serie se convirtió en un fenómeno global, y su pareja en pantalla, Sanem y Can, se volvió icónica. ¿Y saben qué? Esa química no era una simple actuación bien elaborada. Los fans, con su aguda intuición, notaron algo más, una chispa real que hacía que sus escenas juntos fueran electrizantes. Las miradas, los roces sutiles, las sonrisas cómplices, todo hablaba de una conexión genuina. Y es normal que ante una pareja tan magnética, el público desee que esa magia se traslade a la vida real. Sin embargo, en el ojo del huracán mediático, las cosas rara vez son sencillas. A medida que su popularidad crecía, también lo hacían los rumores. Se decía que su relación era solo una estrategia de marketing, una fachada para aumentar la audiencia. Se especulaba sobre supuestas peleas, celos y diferencias irreconciliables. Cada movimiento, cada aparición pública, era escrutada al detalle, buscando señales que confirmaran o desmintieran las habladurías. Era como si, de repente, la vida privada de estos dos artistas se hubiera convertido en un espectáculo para el consumo masivo, y las opiniones y juicios se vertieran sin piedad. El fenómeno Erkencikus no fue solo un éxito de audiencia en Turquía, la serie conquistó audiencias en numerosos países, traduciéndose a múltiples idiomas y llegando a rincones del planeta donde la cultura otomana apenas se conocía. Demet Özdemir, quien interpretaba a la soñadora e idealista Sanem Aydin, y Can Yaman, en el papel del exitoso y enigmático Candivit, se convirtieron en ídolos para millones. La trama, que giraba en torno a una joven aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, tocó una fibra sensible en el público. La forma en que sus personajes interactuaban, la tensión romántica palpable, la evolución de su relación desde el desencuentro hasta la pasión desenfrenada, todo ello contribuyó a crear una burbuja de fantasía en la que los espectadores deseaban sumergirse una y otra vez. Fue en este contexto de euforia colectiva donde la chispa entre Demet y Can comenzó a ser objeto de un escrutinio sin precedentes. Más allá de las cámaras, la química entre ellos parecía desbordarse. Los seguidores, ávidos de confirmación de que el amor de Sanem y Can era tan real fuera de la pantalla como lo era dentro de ella, empezaron a buscar pruebas. Las redes sociales se inundaron de foros y grupos dedicados a analizar cada uno de sus gestos, cada una de sus interacciones públicas. Pequeños detalles como la forma en que se miraban durante entrevistas, los comentarios que se dedicaban en Instagram, o las efímeras apariciones juntos en eventos sociales, se convertían en el centro de acalorados debates. Sin embargo, la fama y el afecto del público también abrieron la puerta a las sombras de la especulación y la maledicencia. A medida que Erkencikus alcanzaba su pico de popularidad, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can empezaron a proliferar. Al principio, estos rumores eran recibidos con una mezcla de esperanza y escepticismo por parte de los fans. Pero pronto el tono de las habladurías comenzó a cambiar. Las conversaciones se desviaron hacia teorías más oscuras y menos halagüeñas. Una de las acusaciones más persistentes era que la relación, si es que existía,
era puramente un montaje publicitario. Se argumentaba que era una estrategia cuidadosamente orquestada por sus agentes y productoras para mantener viva la llama de Erkenci-Kuş y maximizar los beneficios de su éxito global. Según esta teoría, cada aparición pública conjunta, cada declaración ambigua, estaba diseñada para alimentar la fantasía de los fans y mantenerlos enganchados a la historia de amor que tanto amaban. Esta perspectiva despojaba a la conexión entre Demet y Can de cualquier atisbo de autenticidad, reduciéndola a una mera operación de marketing. Pero los rumores no se detuvieron ahí. Se tejieron historias sobre supuestas rivalidades profesionales, celos artísticos y diferencias insalvables en sus ambiciones. Se comentaba que Can, con su carisma arrollador y su creciente reconocimiento internacional, comenzaba a tener aspiraciones más allá de las fronteras turcas, con miradas puestas en Hollywood y proyectos cinematográficos de gran calibre. Por otro lado, se decía que Demet estaba más arraigada a su carrera en Turquía, construyendo una sólida base de seguidores y buscando oportunidades dentro de la industria nacional. Estas supuestas disparidades en sus trayectorias profesionales se presentaron como el germen de futuros conflictos, alimentando la idea de que incluso si había algo entre ellos, estaba destinado a fracasar debido a sus distintas direcciones. La presión mediática se volvió asfixiante. Cada foto, cada vídeo, cada tuit se convertía en una pieza de un rompecabezas que los medios y los fans intentaban armar. Si Demet era vista saliendo de un restaurante sola, se interpretaba como una prueba de la ruptura. Si Can era fotografiado con otra mujer, los rumores de infidelidad no tardaban en surgir. Si aparecían juntos en un evento, se especulaba sobre la tensión en el ambiente o sobre si estaban fingiendo para disipar las dudas. Era un ciclo agotador de análisis, juicios y conjeturas que se retroalimentaba constantemente. Uno de los puntos que más se mencionaba era la supuesta diferencia en sus ambiciones profesionales. Se comentaba que Can, con su creciente fama internacional, buscaba oportunidades en Hollywood, mientras que Demet estaba más centrada en su carrera en Turquía. Estas diferencias, según los críticos, habrían sido el principio del fin. Pero ¿cuánta verdad había en todo esto? Es difícil saberlo con certeza cuando solo tenemos fragmentos de información y un aluvión de opiniones. Lo que sí es innegable es que en aquel entonces, la presión mediática sobre ellos era inmensa. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, era analizada con lupa. Si aparecían juntos, era una confirmación del romance; si se les veía separados, era la prueba de la ruptura. Un ciclo agotador, sin duda. La industria del entretenimiento, por su propia naturaleza, tiende a magnificar las vidas privadas de sus estrellas. Las relaciones románticas se convierten en un espectáculo paralelo al de las pantallas, donde el público se siente invitado a opinar, a juzgar y a especular. En el caso de Demet y Can, la intensidad de su conexión en Erkenci-Kuş elevó esta dinámica a un nivel superior. La audiencia se había involucrado tan profundamente con la historia de amor de Sanem y Can que no podía aceptar fácilmente que esa magia se desvaneciera en la vida real. Sin embargo, en medio de todo este torbellino de rumores y especulaciones, surgía la pregunta fundamental: ¿qué tan cierto había sido todo ese ruido? ¿Eran sus sentimientos reales, o todo era una elaborada performance? La verdad es que, desde fuera, es imposible conocer los entresijos de una relación. Solo las personas involucradas conocen la verdadera naturaleza de su vínculo. Pero lo que sí pudimos observar, y lo que sin duda alimentó nuestra fascinación, fue la forma en que ambos artistas parecían manejar la situación. En lugar de caer en la trampa de la confrontación o de alimentar las polémicas con declaraciones explosivas, Demet y Can optaron, en su mayoría, por una estrategia de discreción y a veces de una elegancia silenciosa. Si bien no negaban explícitamente los rumores de romance, tampoco se apresuraban a confirmarlos. Sus respuestas en entrevistas solían ser ambiguas, a menudo centradas en la admiración mutua por su trabajo y en la fuerte amistad que los unía. Esta cautela, lejos de apagar el interés, a menudo lo avivaba, dejando a la imaginación del público un amplio margen para interpretar y soñar. Y es ahí donde entra en juego la fortaleza de su vínculo, o al menos de la percepción que teníamos de él. Porque, más allá de si su relación era pública o privada, o de si duró más o menos tiempo, lo que quedó grabado en la mente de muchos fue la intensidad con la que vivieron su conexión. Las imágenes de ellos juntos, riendo, compartiendo momentos de complicidad, transmitían una autenticidad que trascendía las cámaras. Recuerdo ver entrevistas donde, al hablar del otro, sus rostros se iluminaban. Esa era una señal, ¿no creen?
Una señal de algo real, de un afecto genuino que, independientemente de las etiquetas, existía. Las calumnias son venenosas y más aún cuando afectan a personas en la esfera pública, donde cada palabra y cada gesto pueden ser magnificados. Se tejieron historias sobre intervenciones de terceros, sobre malentendidos creados por terceros, sobre presiones de agencias o de personas cercanas. Era un torbellino de negatividad que para una relación en sus inicios o consolidándose, podría ser devastador. Pero lo interesante de Demet y Can es que a pesar de todo ese ruido, su historia siguió siendo fascinante. Pensemos por un momento en la presión que implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada decisión, cada error, se convierte en noticia. Y si a eso le sumamos la construcción de una relación personal, el reto se vuelve aún mayor. Las calumnias no solo dañan la reputación, sino que también siembran la duda, erosionan la confianza y pueden crear conflictos donde no los había. Sin embargo, la forma en que ambos en su momento manejaron la situación, demostrando una cierta madurez o un pacto de silencio ante ciertas especulaciones, sugería una fuerza interior y una prioridad clara: proteger lo que tenían. Quizás el gran error del público y de los medios fue la necesidad de categorizar y definir su relación de forma inmediata. ¿Eran novios? ¿Eran solo amigos muy cercanos? ¿Era una relación pasajera? La imposibilidad de encasillar su vínculo en una etiqueta clara alimentó la especulación. Sin embargo, la fuerza de su conexión residía, precisamente, en su complejidad y en la aparente autenticidad que emanaba de ella, más allá de las definiciones externas. La forma en que gestionaron las críticas y los rumores también nos dice mucho sobre su carácter. En lugar de victimizarse o de entrar en batallas mediáticas que solo habrían añadido más leña al fuego, parecieron elegir el camino de enfocarse en su arte y en sus carreras. Continuaron trabajando juntos en la serie y demostraron una profesionalidad admirable, manteniendo la magia en pantalla a pesar de las posibles turbulencias en su vida privada. Y lo que es aún más importante, siguieron caminos profesionales independientes, cada uno labrándose su propio futuro, lo que a su manera, también demostraba una fortaleza individual. Lo que muchos observamos fue que incluso después de que la serie terminara, las especulaciones sobre su relación continuaron. Y ante eso, a veces, la mejor estrategia es simplemente seguir adelante, enfocados en sus proyectos y en sus vidas. Es fácil sentarse desde fuera y juzgar, pero solo ellos sabían la verdad de su relación. Y sinceramente creo que esa es la clave. El amor verdadero no necesita validación externa, y las opiniones de los demás, por mucho ruido que hagan, no pueden definir la autenticidad de un sentimiento. Quizás el amor imparable al que nos referimos no es solo un amor que supera las pruebas del tiempo, sino también un amor que en su momento resistió la embestida de la negatividad y las opiniones ajenas. La fuerza de Demet y Can no radicó tanto en negar las calumnias, sino en no permitir que éstas definieran su historia. Y en ese sentido, nos dejaron una lección valiosa. Nos enseñaron que a pesar de los rumores, de los chismes y de los juicios precipitados, lo que importa es lo que sucede entre dos personas. Y si esa conexión es real y fuerte, puede, de alguna manera, ser imparable. Porque al final del día, las historias que realmente nos impactan son aquellas que nos tocan el corazón, aquellas que nos hacen sentir que a pesar de las dificultades, el amor y la conexión genuina pueden prevalecer. La historia de Demet y Can, envuelta en el misterio y la especulación, logró precisamente eso. Nos recordaron que en un mundo a menudo cínico y escéptico, la creencia en el amor y en las conexiones humanas profundas sigue siendo poderosa. Y hablando de imparables, quiero invitarlos a que sean parte de nuestra comunidad imparable. Si este contenido les ha gustado, si les ha hecho pensar o sentir, no duden en regalarme un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos, con esa persona que también ama las historias de amor y de superación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido que los emocione y los inspire. Su apoyo es fundamental para nosotros, y nos motiva a seguir desentrañando historias fascinantes como esta. En resumen, hemos recordado la mágica conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, una conexión que brilló en Erkencikus, y que a pesar de las constantes calumnias y especulaciones, dejó una huella imborrable. Vimos cómo el escrutinio público y los rumores intentaron empañar su historia, pero cómo al final, la fuerza de su vínculo, o al menos la percepción de esa fuerza, prevaleció. Nos mostraron que a veces, lo más importante es enfocarse en lo que uno tiene independientemente de lo que digan los demás.
Su legado es un recordatorio de que la autenticidad, la discreción y la fuerza interior son armas poderosas contra la negatividad. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hubo algo más que una amistad? ¿Qué piensan de la forma en que los medios manejan las relaciones de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Cada perspectiva enriquece nuestra comunidad y nos permite ver las cosas desde ángulos diferentes. Y recuerden, el amor, en todas sus formas, tiene una fuerza increíble. Hasta el próximo vídeo, mis queridos. No olviden dar ese me gusta y suscribirse. Nos vemos pronto.